Como les he comentado ya varias veces, para entender lo que está pasando en la política tenemos que estar recurriendo continuamente, cosa que no es agradable ni para ellos ni para nosotros, a abogados especialistas en derecho penal. Porque la gente tiene que entender que cuando uno le toca la puerta a un doctor como Carlos Caro y va a su oficina y le dice, tengo este caso, el doctor, para sentarte y para recibirte, te cobra, porque su opinión es la de un forense. Es como un doctor cuando admite una consulta. Lo que pasa es que no son permitidas legalmente las consultas telefónicas de un médico. Sin embargo, los abogados tienen que leer expedientes completos para formarse una opinión. Y muchas veces esa opinión no tiene nada que ver con la opinión de los, valga la redundancia, opinólogos, ni los analistas políticos, sino tiene que ver con el Estado de Derecho, con lo que en derecho penal se llama tipicidad, carga en la pena, prognosis. Y para eso es que le estamos tocando la puerta ahora en la mañana al doctor Carlos Caro para conversar de varios temas, entre ellos el del caso de Luna Gálvez, vinculado a un proceso muy complicado, el de los gángsters de la política, en donde están pidiendo una prisión preventiva de 36 meses, pero además una pena privativa de la libertad en el supuesto que le probasen los hechos imputados, que consisten en fraguar documentación para escribir un partido político, el tráfico de influencias, el cohecho, la coima. Es algo gravísimo, 22 años de cárcel. Así torpemente lo he descrito yo. Entonces le pregunto al doctor Carlos Caro, ¿qué tan complejo, qué tan duro es el caso contra Luna Gálvez? Doctor Caro, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido a PBO Radio. Hola, Philip, buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Esto es gravísimo, ¿no? 22 años de cárcel no es cualquier pena. Sí, evidentemente estamos ante una imputación bastante. La Fiscalía está sosteniendo de que acá, como en otras ocasiones, hay una organización criminal y a raíz de ello ha planteado una serie de pruebas en torno a los delitos imputados, injerencias a nivel de la OMPE, a nivel de organismos públicos en general, con la finalidad de patrocinar y favorecer intereses privados vinculados a la universidad del señor Luna Gálvez, ¿no? El hecho es grave como imputación, hay colaboradores eficaces, hay pruebas, pero como siempre, la Fiscalía tienta a la prisión preventiva, ¿no? Esta fórmula es una fórmula vieja, una fórmula conocida. La Fiscalía, recordemos, en el propio caso de Luna Gálvez, hace algunas semanas atrás, solicitó y logró una detención preliminar, la cual fue revocada por la Sala Superior por falta de peligro procesal. Ojo, no por falta de pruebas del delito. El público debe recordar que para que una prisión se ordene judicialmente es necesario que haya pruebas del delito, que en este caso las hay en abundancia, pero otra cosa es si le vas a mandar a prisión preventiva o preliminar, para lo cual se requiere probar el peligro de fuga o el peligro de que el imputado, el investigado, pueda entorpecer la acción de la justicia. Y esa es la parte siempre débil de la Fiscalía. La Fiscalía en este caso ha exhibido como gran prueba un video del abogado, el señor Luna, con el propio señor Luna, hablando, teniendo una conversación ahí con una de las fiscales adjuntas en el entorno de la Fiscalía. Entiendo, por lo que dice el abogado, tiene también una respuesta, que esa fue una conversación de otra naturaleza, por temas de un vehículo que presuntamente había habido un choque, etcétera. Eso es algo que tendrá que aclararse a nivel del juez. Evidentemente, si se probara que ese video exhibe, digamos, que ha habido cierta influencia a nivel judicial, a nivel de la Fiscalía, la prisión preventiva va a prosperar, ¿no? En cambio, si la aplicación del abogado prospera en ese punto, porque esta es la prueba crucial para mí, la prisión no va a prosperar y se va a mantener hoy la situación de comparecencia, muy en la línea de lo que ya dijo la Sala Superior, ¿no? Como dije hace un momento, la Sala Superior ya revocó hace pocos días atrás la prisión provisional. A ver, me voy a poner en el plano del televidente, del radioescucha. Ah, ahí está el video de Philip Butters entrando a la oficina del doctor Caro. Entonces ya entró para hacer algo malo. La pregunta es, ¿un imputado tiene la posibilidad legal de entrar a hablar con un fiscal en sede judicial o en sede fiscal? ¿O eso ya lo convierte en un acto ilegal, intimidatorio o de obstrucción a la justicia? En principio es parte de su derecho. El imputado tiene derecho a entrevistarse con el fiscal. Ahora con la pandemia, las citas se tienen que agendar. En principio las citas son telemáticas, son por la plataforma Meet de Google. Y hay veces, por excepción, en casos complejos, los fiscales prefieren una atención personal, cara a cara. Entonces te citan a la fiscalía. Entonces, eso es algo que puede suceder perfectamente.
es parte, como repito, del derecho del imputado. Acá, evidentemente, para probar eso tienen que haber registros. No es que te llamo por teléfono y te digo, ya estoy yendo a verte. No. Hay un sistema y una plataforma online de la Fiscalía para sacar citas, o de lo contrario, la Fiscalía agenda la cita por correo electrónico. Todo es muy formal, ¿no? Si eso se ha dado, si eso existe, entonces se debilita la prueba de la Fiscalía. La circunstancia acá es de, según dice el abogado Mateo Castañeda, es la de un choque, ¿no? Había un choque, el guardián de la Fiscalía pensaba que él había chocado el carro y por eso llamaron a la fiscal para ver si la fiscal para que la fiscal verificara si su carro había sido chocado o no. Esa es la explicación de él, ¿no? La fiscal del caso no ha dicho nada. La fiscal de mención no digamos, ha dado una versión, lo cual desde ya es un poco extraño porque si para la Fiscalía esa es la prueba, digamos, del entorpecimiento a la justicia, de que hay un lobby, de que está viendo ahí algo raro, esa reunión es ilegal, tendría que haberle pedido la versión a la fiscal de mención para que ella confirme si efectivamente esto se dio en el marco de un presunto choque, o si más bien es algo pues que no tiene una explicación válida y cabe presumir cualquier cosa, como se ha mencionado. A ver, pero además, digamos la cosa clara, y acabo de extrapolar el caso del señor Chávarri, ¿no? Si Chávarri, que era el fiscal de la Nación, iba a hacer algo irregular en sede fiscal, él sabe perfectamente, porque trabaja ahí, que esto está repleto de cámaras, que hay cámara a la entrada, cámara a la salida, que hay vigilante, que hay videovigilancia. Entonces, es bien complicado que una persona con dos dedos de frente, sea abogado, litigante o el propio fiscal, se le ocurra hacer algo inmoral o ilícito a vista y paciencia de tanta gente. En el mismo tenor, si el señor Luna Gálvez, que ha sido congresista, que es presidente de un partido, que sabe que tiene una serie de imputaciones, va a entrar a sede fiscal, sabe que está repleto de cámaras, porque si cualquiera pudiese entrar, doctor Caro, cualquier narco, cualquier sicario podría entrar a hablar con el fiscal que lo está acusando, lo matarías, te le metes un balazo, le llevas una coima y te vas caminando. Entonces, el que evalúa esto es el juez. Por eso, una cosa que la gente tiene muy confusa es la labor del fiscal que te imputa un acto delictual y la otra es lo que evalúa esto. Entiendo que ese señor Chávez Tamariz, ¿o me equivoco? Exactamente, el doctor Chávez Tamariz, que es el mismo que decretó la segunda prisión preventiva contra Keiko Fujimori, pese a que la había revocado el Tribunal Constitucional, pero es a la vez el mismo que acaba de decir que Fuerza Popular sigue en carrera, lo acaba de decir ayer, ¿no? Entonces, en el foro, digamos, de los abogados, siempre las decisiones del doctor Chávez Tamariz son un poco impredecibles, ¿no? Entonces, acá no cabe adelantar nada, desde el punto de vista legal, digamos que todo puede suceder, ¿no? Digo esto porque cuando uno conversa fuera de los micrófonos o salimos del aire, no es el caso del doctor Caro, pero sí es el caso de otro de sus muchos colegas, dicen, el problema con este juez es que es canero, el problema con este fiscal es que es canero. La gente cree que el fiscal siempre tiene que pedir prisión preventiva y hay jueces que tienen que sí o sí decir que vaya para adelante la prisión preventiva si no lo consideran laxos. ¿De verdad esa es una deformación profesional de ustedes los abogados? ¿O hay jueces que tienen una predisposición a meter presa a la gente? No, sin duda que hay muchos jueces que tienen una predisposición a meter presa a las personas. Han creado, por decirlo de alguna forma, una nueva interpretación de la ley, una nueva jurisprudencia. Me estoy refiriendo principalmente a la postura del doctor Carguancho, ¿no? Concepción Carguancho, quien considera que en todos los casos donde hay imputación de criminalidad organizada, ya prácticamente cabe presumir la existencia de peligro procesal, ¿no? Esto es algo que yo en particular he criticado de forma constructiva, desde luego, a través de varios foros, incluso artículos, libros escritos, porque creo que la prisión preventiva sí debe seguir siendo la excepción, ¿no? Y en los casos, digamos, de peligro de fuga, hay que probar de que hay peligro de fuga o indicio de ello, y en los casos de peligro de entorpecer la acción de la justicia, pues lo mismo, no se puede presumir nada. En el derecho penal nada se presume, porque hay que recordar que en materia penal la interpretación siempre debe de estar a favor del reo y a favor de la libertad. Diferente, Philip, es que ya se pruebe la culpabilidad de una persona en juicio. Como yo siempre digo, claro. En el fútbol no basta con jugar bonito o acercarse al arco, hay que meter goles. Y los goles en penal es una prisión, pero producto ya de una condena penal y no prisiones preventivas que luego se caen, como la de Keiko,
o como la de Humala, que han salido de prisión, y bueno, al público le queda un poco la idea de que no son tan culpables de repente, ¿no? O de que hay impunidad, o de que hay fuerzas del mal en las organizaciones públicas que los liberan. Y eso es un error porque lo que se debe de jugar es la sentencia final. O de repente por tema de simpatía o antipatía, porque otro error de la prensa, y el doctor Caro sabe, y lo voy a decir yo, no lo voy a decir Caro, que el común de la gente que lo entrevista, de la prensa, no ha leído jamás un código penal, ni sabe del código procesal penal, ni sabe de la teoría del intercriminis, ni sabe lo que es carga de la prueba, ni acción por omisión, no sabe nada. Es más, no han leído ni siquiera la Constitución. Pero dicen el imputado, el sindicado, el investigado. La imputación, la o la investigación es la primera parte del tema fiscal. Entonces, si hay gente que le cae bien Keiko y la han sacado, dirá, la han sacado por inocente, mientras que otros dirán es culpable, y el mismo caso va para, por dar un ejemplo, Nadine Heredia. Y ahorita vamos a hablar, antes de hablar de Keiko, entonces el tema de este señor Gálvez, Luna Gálvez, es el siguiente. Si le dan la prisión preventiva, el señor sería muy más que sospechoso, cabecilla de una organización criminal que ha inscrito un partido político vigente y en campaña. O sea, podría dársela, y además él es candidato. La situación bizarra de que él que se vaya a 36 meses de prisión, seguir siendo candidato, y el señor Urresti seguir siendo candidato, o inclusive que los tachen y de repente que se caiga todo el partido. Pero eso ya no es parte del derecho penal, sino el derecho electoral, ¿correcto? Efectivamente, sí, efectivamente. ¿No? Está justamente la decisión que ha tomado el juez, deja en claro que la posibilidad de imputar, la posibilidad de suspender o eventualmente incluso ya imponer una sanción al partido es algo propio de la justicia penal, ¿no? O sea, el Jurado Nacional de Elecciones y la legislación electoral incluyen. Eso es una justicia, por decirlo de alguna manera, paralela. En materia electoral, el jurado decide quién se inscribe, quién no, quién sigue en carrera y quién no. Pero en materia penal, producto del delito, quien tiene la decisión final es el Poder Judicial. Entonces son dos justicias paralelas, cada uno en su propio ámbito. Ahora, digo esto porque hay una situación también bien extraña. En el mismo caso, los gángsters de la política, o sea, lo grave del caso de los gángsters de la política, además de la acusación fiscal en sí, es que quien le da esa fortaleza a la acusación fiscal es la propia gente de la ONP, en voz y figura del propio señor Castillo. Pero el señor Castillo no solamente ha hecho imputaciones de esa naturaleza al señor Luna Gálvez. Es bien difícil de salirte de un problema de este tamaño cuando el coimeado, el que ha sido parte de la corrupción de manera directa, ejemplo Odebrecht, por dar otro ejemplo, dice que tú eres el que lo ha coimeado. Ejemplo INCOT, ejemplo ICSA, ejemplo Obrainsa, para con el presidente, el expresidente Vizcarra. Pero en ese mismo tenor de cosas, el señor Julio Guzmán y su partido están en la misma danza. ¿Cómo explicarle a la opinión pública que la situación penal del señor Luna Gálvez hoy por la tarde puede ser la de un reo y el otro señor que tiene el mismo problema sigue en carrera sin que nadie lo moleste? Claro, ahí la distinción tiene que ver con la etapa procesal, ¿no? En el caso del señor Luna Gálvez, ya la investigación, como en el caso de Humala o el caso de Keiko Fujimori, se encuentra en la etapa más avanzada, que es la llamada investigación preparatoria, la cual se da ya cuando la Fiscalía no tiene una simple sospecha, sino cuando la Fiscalía cree que ya, digamos, el delito tiene, digamos, un nivel de prueba avanzado, un nivel de prueba suficiente, y por lo tanto considera que ese delito se lo puede imputar ya a una persona concreta. Entonces, en la investigación preparatoria lo que hay es un documento que emite la Fiscalía, donde se señala dónde, cuándo, cómo, en qué fecha, con quiénes cometiste el delito, en qué circunstancias y con qué pruebas. En el caso del señor Guzmán, la situación todavía es distinta. Él está todavía en una investigación inicial o preliminar, donde hay una noticia criminal de que su partido habría recibido un fondo de Odebrecht de financiación de campaña, pero todavía no se sabe cuándo lo habría recibido, quién lo habría recibido, si fue en efectivo. Odebrecht todavía no ha confirmado si eso ha sido así o no. Es decir, estamos todavía en una investigación inicial, por eso que todavía no se pueden pedir medidas graves como una prisión preventiva. Ojo, pero también estaría metido en el tema de los gángsters de la política, el mismo tema de fraguar firmas, o sea, porque en teoría no está confirmado, porque hay demasiadas filtraciones, como usted y yo sabemos. El mismo señor del Castillo, o Castillo, le habría hecho la misma imputación a Julio Guzmán para con los planillones vacíos.
del Partido Morado. Entonces, eso sí es un tema que a mí me preocupa, porque después estamos con el doble rasero, el doble estándar, o ese San Benito que se le pone a los casos como casos emblemáticos. Considero yo que el señor Luna Gálvez, te guste o no te guste, tiene un partido que está candidateando para la presidencia de la República y para congresales. Lo mismo el otro señor. No es por llamarle emblemático, pero creo que es un caso de un interés público absoluto. Imagínese que termine de presidente Urresti, de un partido que ha llegado coimeando. Imagínese que usted que termine de presidente Julio Guzmán o que tenga bancada, cuando a la luz de los hechos, si esto se termina determinando después de la primera vuelta, nunca debieron haber competido, porque la génesis de los partidos es como una intención delictuosa. Me estoy poniendo en el modo, por si acaso, doctor José Domingo Pérez, me estoy poniendo en el modo el señor fiscal, caramba, se ve el nombre, el jefe del equipo especial Lavajato, el doctor Vela, que dicen que Keiko pretendía, una vez que llegase al gobierno, devolver favores, pues nunca llegó. Pero imagínense si esto pasase con dos partidos que han conseguido su inscripción, o sea, su razón de ser, su DNI, vamos a decir, como políticos, con una intención criminal. Eso sería gravísimo. Entonces, ¿cómo diferenciar desde el punto de vista penal, ya no digo mediático, el caso emblemático? Claro, un caso como este, si se probara efectivamente que han habido falsificaciones de firmas, falsificaciones de planillones, eso tiene que dar lugar a otra investigación paralela. En esa medida, para que la investigación paralela prospere, se requiere todavía de un examen que va a tomar bastante tiempo. Con estas relaciones o estas versiones de que también el Partido Morado estaría involucrado en falsificación de firmas, lo que tiene que abrirse es otra investigación paralela que también tiene que madurar, porque tiene que probarse que ha habido la falsificación y quiénes serían los presuntos responsables de ello, ¿no? Este es un mal nacional. Muchos partidos para lograr la primera inscripción pasan, digamos, por el mal de tener que falsificar documentos o falsificar firmas, y procesos en la historia del país han habido muchísimos, ¿no? Con muchísimos partidos, empezando por el partido de Fujimori en los años 2000, el caso del millón de firmas, y pasaron también por el caso de Toledo, ¿no? Que tuvo la hermana Margarita Toledo presa por estos temas. Entonces es algo que es cíclico y se repite, y hasta el momento la legislación electoral no está siendo lo suficientemente disuasiva para poder impedir que esto suceda. Pero bueno, en caso se descubra, eso tiene que gatillar otra investigación. Ahora bien, fíjese, en el caso de Keiko Fujimori, a la cual se le está imputando el haber recibido fondos negros de campaña, que para muchísimos abogados, y abro el abanico para preguntarle, consideran esto es un error administrativo, una falta administrativa y no un delito. Pero sea como fuere, han dicho, ok, infundado el petitorio de la Fiscalía de suspender sus derechos partidarios, pero va bajo vigilancia, algo medio extraño. De repente lo mismo le podría pasar a Luna Gálvez o inclusive a Julio Guzmán. ¿Por ahí va la cosa o no cabe la analogía? Sí, bueno, es algo que podría suceder en la medida que esos casos avancen, ¿no? Si el caso contra Luna Gálvez avance y la Fiscalía solicita algo parecido, se podría imponer una medida de esa naturaleza. Lo que pasa es que el juez ha aplicado un poco la regla de que quien puede lo más puede lo menos, ¿no? Si el juez puede imponer una medida grave como la suspensión del partido por 2 años y medio, también puede imponerle una vigilancia, una suerte de curatela, ¿no? Acá lo que se ha ordenado es que el partido informe cada 15 días, me refiero a Fuerza Popular, sobre el estado de sus cuentas y finanzas, ¿no? Estado de deudas, caja bancos, a quienes le debe, cómo va a pagar las deudas, cómo va a financiar la campaña. Y claro, en el camino vamos a tener al fiscal Pérez, si este arreglo se mantiene, vamos a tener al fiscal Pérez verificando semana a semana si esto es verdad o no, y si hay alguna mentira, falta la verdad u omisión, no tenga usted la menor duda, Félix, de que el fiscal va a pedir nuevamente la suspensión del partido y el juez se la puede dar si se pueda, por ejemplo, de que hay una declaración falsa en estas informaciones que envía el partido en adelante. Y hablando de imputaciones similares, a Keiko hace unas semanas le dijeron que no podía tener contacto con otros investigados en sus casos. Cosa que hace sentido, ¿no? Porque si supuestamente ella está obstruyendo la justicia, tiene que tener determinado nivel de coordinación con sus presuntos adláteres o compinches. Bueno, uno de esos señores era Marc Villanella, su esposo.
Entonces le dijeron que no podía comunicarse con él y que no podía tener contacto físico con él, o sea, comunicación telefónica ni vivir juntos. Ahora lo mismo le están diciendo a Ollantumala con Nadine, porque Nadine Heredia tiene un arresto domiciliario y es parte también de un andamiaje criminal con mayor gravedad que el de Keiko inclusive, porque a Keiko cuando le han hecho las evaluaciones no han encontrado desbalance patrimonial entre lo que ella declaraba y declaraba a su esposo, mientras que Ollantumala y Nadine sí tienen un grave desbalance patrimonial. Cabe, desde el punto de vista de la lógica fiscal y penal, que marido y mujer, esposo y esposa estén incomunicadas, pero viviendo bajo el mismo techo. Ollantumala tendría que mudarse de casa porque ella no puede salir de su domicilio. Y lo mismo, Mar Milanela no podría ir a ver a sus hijas porque Keiko está ahí. Desde mi punto de vista estamos ante reglas absurdas, ¿no? Por varias razones. Primero, por lo que tú ya has adelantado, que es el tema práctico. Viven en la misma casa, tienen los mismos hijos, tienen la misma familia. ¿Cómo aislarlos, no? Segundo, porque no hay forma de controlar eso. Algo que pongan micrófono dentro de la vivienda para saber si se comunican o no, pongan un policía a las 24 horas dentro de la casa para ver si se comunican o no, se podría controlar. Pero todo eso sería ilegal porque rompería con la privacidad no solamente de los imputados, sino de la familia en general, con lo cual no es algo que vaya a avalar un juez. Pero en tercer término, creo que no se ha acabado de entender que entre esposos, marido y mujer, no existen reglas que puedan imponerse para la incomunicación. Entre marido y mujer no existe, digamos, secretos que en materia penal se pueda ocultar. Si, por ejemplo, citan al esposo de alguien a declarar, ese señor puede decir de que se abstiene de declarar porque hay una regla en el Código Procesal que dice de que el esposo no está obligado a declarar contra el esposo y viceversa, ¿no? Entonces no entiendo cuál es el temor o cuál es la finalidad de una regla que desde el punto de vista legal y procesal no tiene ningún sentido, ¿no? Creo que estamos acá más bien ante un saludo a la bandera, algo que pretende agravar la situación de Humala, Heredia o Fujimori u otros, pero que en la práctica no va a pasar de ser algo simbólico. A ver, voy a hablar también en términos prácticos. Ya tenemos años en esta desgracia del caso Odebrecht. Los fiscales Belabarba y José Domingo Pérez en determinado momento fueron endiosados, inclusive por el presidente de la República en ejercicio, que era Martín Vizcarra, que ahora los imputa como golpistas y desgraciados. La República los hizo ídolos y ahora dicen que son también golpistas y conspiradores. Los medios de comunicación contrataban los servicios de Ipsos, de Datus, de CPI, para medir la popularidad de Belabarba, Domingo Pérez y de Richard Concepción Carguancho, que ya no sale ni en televisión ni en los medios. Pero todo este circo se ha dado. Pero al margen del circo, doctor Caro, lo que me dice la realidad es que Graña y Montero se ha cambiado de nombre y sigue trabajando. Inclusive ha podido liberar activos importantes como el edificio Graña y Montero, que lo vendió, lo escindió. Los señores de Odebrecht jamás, pero jamás les embargaron cuentas, ni a los funcionarios, ni a la empresa Odebrecht acá en el Perú, tampoco allanaron sus domicilios. Odebrecht y Graña y Montero se han cambiado de nombre, ¿correcto? De denominación comercial. Tienen otro nombre. Pero además siguen contratando con el Estado y además mantienen litigio pendiente contra el Estado peruano por el tema del gasoducto. Y además a Odebrecht le hemos financiado una indemnización que van a tener que pagar los hijos del doctor Caro cuando sean mayores de edad. Y vamos a terminar de repente, si el Dios quiere o el diablo quiere, no sé quién, debiéndole dinero a Odebrecht y a Graña y Montero. ¿En qué parte falló la lucha anticorrupción, doctor? Porque hay algo que a mí no me cuadra. Fíjate, Félix, acá hay varios temas que hay que tomar en consideración, ¿no? En primer lugar, es que este acuerdo de colaboración eficaz en el caso de Odebrecht es un acuerdo que es progresivo, ¿no? Lo cual ya es un poco extraño, yo lo he dicho siempre, porque siempre al diputado se le dice, declara todo de una vez, porque si te descubro luego te revoco el acuerdo. Acá no. Obvio. Acá la regla es, firmemos por ahora y si te descubro cosas nuevas, por favor vienes y te sientas a la mesa a negociar, pero no te voy a revocar tu acuerdo, ¿no? Entonces es un acuerdo un poco raro, un poco extraño, impropio desde mi punto de vista de lo que es una colaboración eficaz, pero esto ya ha sido aprobado por el Poder Judicial y es lo que tenemos, esa es la realidad, ¿no? Y el asunto acá tiene que ver también con los alcances de las reglas de la reparación, ¿no?
porque hay una ley, que es la ley 3737, que el Tribunal Constitucional acaba de convalidar el día de ayer, por lo menos se había hecho pública la sentencia, que dice que esa ley es constitucional, según la cual la forma de calcular la reparación civil está prevista en la ley, tanto lo que es el daño moral, el daño emergente, hay una fórmula ahí matemática o financiera, ¿no? Entonces, al final del día, por una parte hay que tener en consideración de que estas empresas pueden seguir funcionando conforme a la lógica del sistema, conforme a la lógica de la ley. La gente de repente se pregunta, ¿y por qué eso es así? ¿Por qué no votan a las empresas? ¿Por qué no las cierran, no? Bueno, hay que ir al origen un poco de la historia. Esto es un tema de justicia americana, justicia anglosajona, ¿no? En Estados Unidos, Odebrecht, por ejemplo, sigue existiendo, va a seguir funcionando. El detalle es de que allá pagan multas millonarias, acá pagan multas pequeñas, pese a que los daños se han cometido no en los Estados Unidos, sino en Perú. Recordemos que Odebrecht se acordó pagar 3.500 millones de dólares. Acá en Perú está pagando cerca de 200 millones de dólares, que es casi nada frente a lo que se acordó con los Estados Unidos. Y financiado. La lógica, claro, la lógica de que la empresa siga funcionando no es mala. Permite que pague la reparación, permite de que continúe trabajando, etcétera, etcétera, se renueve. Eso no es malo per se. Lo malo puede ser los montos a favor de la reparación. Un tema que pasa más que por la Fiscalía, pasa por la Procuraduría, ¿no? Para mí es un poco extraño, por ejemplo, que en el caso de Odebrecht, por los proyectos aceptados como delación, se haya acordado una reparación de 600 y tantos millones de soles, más lo de SUNAVE estamos hablando de unos 800 o 900, pero en otros casos la Procuraduría pide 1.000 millones o 2.000 millones por un solo proyecto, ¿no? Entonces no se entiende, por lo tanto, cuál es la lógica, cuál es el cálculo, cuál es la fórmula que aplica la Procuraduría para que en algunos casos sea tan benévola como en el caso de Odebrecht y en otros casos sea mucho más exigente cuando está pidiendo reparaciones de 1.000, 2.000 o 3.000 millones de soles, ¿no? Sería interesante que la Procuradora nos explique, ¿no?, cuál es la fórmula y por qué, digamos, estas visibles peticiones frente a los diferentes imputados. Ojo, una cosa es que delaten y se ganen con la no sanción, no lo sancionan, no lo meten preso, pero la reparación es la reparación, rompiste la luna, tienes que pagarla. Sí, claro, o sea, la luna que has roto tiene un costo, o sea, ¿cómo? Claro, y lo que tú no puedes decir es, por la misma luna, a ti te cobro 10 y a otro le cobro 50, eso no se puede hacer. Bueno, pero además, una de las cosas que son alucinantemente misteriosas es que los procuradores han establecido las indemnizaciones sin una mecánica lógica de una auditoría internacional. Porque ¿cómo sabemos nosotros el tamaño del daño si no valorizamos un proyecto? Porque una cosa es un puente, el puente, vamos a decir, tiene el cemento, tiene el fierro, pero otra cosa son los flujos. Estos señores tienen negocios con flujo, con peajes. O sea, el flujo ese va a subsistir. Ejemplo, Vías Nuevas de Lima. Odebrecht sigue siendo dueña de Vías Nuevas de Lima al 25%. Y siguen ganando y siguen lucrando todos los días. Y así tienen peajes, y así tienen dineros, y así tienen Chavimochics o H2 Olmos, en donde ellos tienen flujos permanentes. Es más, en el caso de la Interoceánica, el mantenimiento corre por cuenta del Estado. O sea, le pagamos hasta el mantenimiento de una carretera que a la luz de los hechos, doctor, nunca debimos haber contratado, porque pasa un carro cada 45 minutos, un carro cada media hora. O sea, nunca debimos haberlo hecho eso. Pero seguimos atados a contratos que tienen un origen delictual. Sí, lo peor de todo es que cuando las autoridades tratan de negociar con las empresas para imponer una cláusula anticorrupción, las empresas o no quieren, o dicen de que no pueden responder por proyectos pasados, o dicen que son nuevos en el proyecto porque han adquirido los derechos de un tercero y alegan la buena fe, con lo cual estamos en cierto modo amarrados a estos contratos que pueden encerrar acuerdos que han provenido o son, digamos, originados en la corrupción, ¿no? Y esto es algo para lo cual la legislación todavía no tiene una respuesta, pero habría que esperar a que exista el proceso penal, se condene a alguien para que pueda haber eventualmente una consecuencia, ¿no? Son, digamos, para mí expresiones de la debilidad del Estado, ¿no?, lo que es la lucha contra la corrupción. Bueno, lo que debió haber pasado, doctor, es que el drama del caso Lava Jato, que fueron al máximo nivel del Estado peruano, que es el jefe del Estado. Entonces, si yo tengo coimeado al jefe del Estado y tengo coimeado a los dueños de los otros partidos políticos
y me ocupo de que gane el que yo quiera y después arreglo a los árbitros, porque me salgo del Poder Judicial, con la cláusula del arbitraje te salías del Poder Judicial. Entonces parte del negociado era yo coimeaba al presidente o al ministro, hacía un contrato que ya era abusivo y le metía además cláusulas adicionales para robar más y todo eso lo iban a ver árbitros que tenían arreglados. O sea, se zurraron en fiscalía, se zurraron en el Poder Judicial y generaron un mundo paralelo en donde además contrataban a periodistas para que el periodista ni siquiera critique esto. Entonces los señores aparecieron como corruptos hace 5 años o 6 años. Antes eran vírgenes vestales y eran empresarios por demás responsables. Entonces el daño del caso Lavajato no es solamente al tema económico y del transporte, es un daño a todo el sistema que yo no entiendo cómo, doctor, se va a poder subsanar, porque yo al menos no confío para nada ni en la Fiscalía ni en el Poder Judicial. Y si la lucha anticorrupción tiene como emblema a Belabarba, José Don Pires y al otro señor Richard Concepción Carhuancho, caramba, los corruptos van a estar felices porque tienen en dónde robar bien, miles de millones, pasan 5 años y siguen robando. Porque al final del día, como le dije, doctor, sus hijos que son jóvenes como los míos van a terminar pagando la cuenta. Así es, Pili, ese es, digamos, el drama que se tiene frente a la institucionalidad, no solamente del Poder Judicial o del Ministerio Público, sino en general. ¿No? Tenemos un Estado débil y es por esa razón de que los ciclos de corrupción continúan y se mantienen. No es un tema de luchar contra la corrupción solamente a través del derecho penal, ¿no? Por eso es que muchas empresas, incluso instituciones públicas, están muy abocadas en todo lo que es el tema de la prevención, ¿no? Y creo que por ahí viene el trabajo de largo plazo. No hay otra forma, no hay otro camino. Es la misma fórmula que han seguido, digamos, todos los estados que hoy en día se pueden decir que están en una mejor posición que el Perú, ¿no? Para ir no ir muy lejos, Chile, por ejemplo, ¿no? Es un país que tiene márgenes de corrupción, desde luego, pero mucho más acotados que el del Perú, ¿no? Un trabajo de años, un trabajo de largo plazo, y los efectos lo vemos, ¿no? O sea, tienen vacunas, tienen un estado, digamos, en cierto modo, más sólido, pese a que hay protestas sociales, reclamos y todo lo que es propio de un sistema democrático, pero bueno, ahí lo tenemos caminando, ¿no? Muy de cerca. Bueno, yo no conozco país en el mundo que tenga el tema. A ver, Toledo está en Estados Unidos esperando a que lo traigan. Alan García se metió un balazo, ya no está acá. Pero la señora Nadine Heredia puede ir presa, como Yanto Mala también, porque tiene imputación penal, fíjese. ¿Eh? Además tenemos al señor Kuczynski, un arresto domiciliario por edad, porque si el señor Kuczynski hubiera tenido 60 años, estaría preso. Entonces tendríamos además a Fujimori preso. Y en una de esas podrían meter preso al señor Vizcarra, porque tiene imputaciones gravísimas. Y para mayores señas puede terminar siendo presidente o Julio Guzmán, habiendo fraguado un partido y terminando culpable, por lo cual lo tendrías que vacar por incapacidad moral en el futuro, ¿no es cierto? O el señor Urresti, que puede haber matado a alguien. O sea, ¿usted conoce algún país con esos problemas, no? No, Felipe, en definitiva, ningún país en una situación parecida, con tantos presidentes imputados, presos o ya condenados como en el caso de Fujimori, y donde el círculo, digamos, el círculo político se sigue repitiendo, ¿no? Nuevamente postulan personas que tienen imputaciones graves, tienen procesos, tienen acusaciones por corrupción, pero bueno, son la regla del sistema, ¿no? En tanto no hayan condenas, no se puede presumir que son culpables y por lo tanto pueden tentar el poder, ¿no? Son la regla del sistema, lamentablemente. Correcto, pero la gente que nos ha estado escuchando sabe de todo esto. O sea, ya el que vota por cualquiera de los mencionados sabe a lo que se mete, porque después lo que pasa, doctor, dice, no me representa. Con el grande o con el chiquito, pues el alcalde ladrón no te representa, el congresista sinvergüenza no te representa, el presidente regional coimero y cutrero no te representa. Eligieron en Ancash uno que tenía sentencia y que pedía colecta para pagar la reparación civil. Doctor, por favor, no me digan que no sabían los ancachinos de quién trataba. Sí, yo creo que al final del día hay un cierto nivel, digamos, de acompañamiento, pasividad, aquiescencia con el tema de la corrupción, ¿no? Todo el mundo, digamos, se queja una vez que todo es evidente, como en el caso de Vizcarra, que aún sigue teniendo seguidores, pese a todas las pruebas ya conocidas por temas de corrupción, y a nadie le quede la menor duda de que, salvo disposición contraria o acción de la Fiscalía, el señor Vizcarra va a ser congresista, con lo cual va a estar premunido de la inmunidad parlamentaria, ¿no? Entonces va a ser más difícil que se le pueda perseguir penalmente si logra ser congresista.
Y yo creo que la reacción social o la reacción de la población es muy tardía, y en eso yo creo que el rol de los medios de comunicación es fundamental, y los medios de comunicación, desde mi punto de vista, por lo menos en el plano general, no han estado informando en una situación de igualdad toda la deficiencia de los gobernantes cuando están en el poder. Perdón, pero a ver, doctor Caro, ¿no podría haber un audio en donde yo diga, el doctor Caro ha robado como se le ha dado la gana y ahorita estamos conversando de lo más normal, pues, ¿no? O sea, la señora del Río, muy respetable conductora de RPP, ¿no es cierto?, conductora principal, habla entre sus amistades que Vizcarra ha robado como se le ha dado la gana y que el señor sigue siendo entrevistado en RPP por todo menos por ella y no pasa nada. O sea, eso en cualquier lugar del mundo sería un escándalo de proporciones. Usted se imagina a un conductor de CNN o un conductor de BBC de Londres o de cualquier televisor importante, bandeirante, en donde su conductor principal dice que un tipo es un ladrón de las cangallas, para hablar en términos bien vulgares, y no pasa nada y al señor lo siguen entrevistando como si nada hubiera pasado. O sea, la prensa tiene una inmensa responsabilidad, porque yo puedo entender que uno tenga sus simpatías políticas, sus ideologías, pero ladrón es ladrón hasta donde yo sé. O hay ladrón bueno de izquierda y ladrón malo de derecha. No, la regla debe de ser igual para todos. Y en el caso de la señora Patricia del Río hay que recordarle que ella es un personaje público, con lo cual no se puede sostener válidamente de que ese audio que presentó a la prensa sea un tema privado, ¿no? Porque las personas que están, digamos, participando de forma activa en la vida social tienen, digamos, más acotado el derecho a la intimidad, y sobre eso ya existe mucha jurisprudencia de parte del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema, en el sentido de que los espacios de intimidad se reducen cuando son personas que tienen mayor exposición pública. Y no es solamente el caso de los funcionarios públicos, también es el caso de los artistas, las personas que están en las redes sociales, periodistas en este caso. Entonces esto es algo que debería de pesar, digamos, en lo que es el sosiego o lo que es la valoración que se tiene del trabajo periodístico, ¿no? No, bueno, pero además, digamos, sobre la mesa. Todo esto parte de una conversación que él tiene con el señor Belabarba, en donde se queda claramente establecido que el señor Phil tiene información especial a determinado conductor de un medio. O sea, está clarísimo. O sea, lo que ha pasado con el comercio, lo que ha pasado con RPP en este caso particular, o lo que pasa con IDL, no pasa en ningún lugar del mundo civilizado. Porque tú puedes tener, doctor Caro, una primicia, 2 primicias, pero flujo permanente como si fuera la tarjea, ¿no es cierto?, de interrogatorios fiscales en vivo. Eso es una locura. En cualquier lugar del mundo eso implica una detención de la investigación y que vayan a dar cuentas a sus superiores. Todos los fiscales que hemos visto cómo se han filtrado 1.000.000 informes con respecto, claro, a la gente que era ajena al régimen, que ha sido el APRA, que ha sido en este caso el Fujimorismo o Castañeda, pero terminaron filtrándose cosas de toda índole y simplemente escudados en la libertad de información y el secreto periodístico, los órganos de control interno de Fiscalía o del Poder Judicial nunca hicieron nada. ¿Eso es normal? ¿Qué hubiera pasado si eso sucede, no sé, en Francia, en Alemania, en Chile o en Argentina? No, esto es completamente irregular, ¿no? Además, porque las filtraciones se han producido incluso en tiempo real, ¿no? Ha habido periodistas que, mientras alguien estaba declarando en Brasil, ya iban tuiteando, ¿no? El testigo dijo tal cosa, el testigo dijo tal otra, en tiempo real, cuando la diligencia todavía estaba, digamos, en desarrollo, y las únicas personas que podían haber filtrado información son las pocas que estaban en la diligencia, entre ellos los fiscales, ¿no? Es por esa razón de que creo que a partir de la campaña que ha hecho el diario La República en las últimas semanas sobre el tema de las filtraciones, y hay una suerte de silencio, ¿no? Silencio. O sea, los fiscales están ahora haciendo su trabajo, guardando, digamos, la reserva profesional, lo cual, desde mi punto de vista, es lo correcto, lo que manda la ley, y es como se debe de llevar a cabo las investigaciones, ¿no? Y como siempre digo, ahora todos esperamos de que el paso siguiente sean las acusaciones, ¿no? Yo creo que el éxito de los fiscales, que se los deseo, es el éxito, digamos, de lograr condenas para quienes sean realmente culpables. Sí, claro, pero, a ver, la República es muy loable lo que dice ahora y muy plausible, pero cuando a Keiko le enjuiciaban, nosotros veíamos por Justicia TV horas y horas y horas, parecía que pasaban a la pausa comercial y regresaban, pero nosotros no hemos podido ver en televisión en vivo e en directo las creo que 12 horas de interrogatorio de Vizcarra con respecto a los casos Ixa, Obraíza, Incot.
que implican coimas directas en la mano y con testimoniales, pero hasta con careos. Hemos visto como Keiko horas de horas con los fiscales. ¿Por qué eso no se filtró a la prensa? ¿Por qué eso no se televisó en vivo? Sí, lo que pasa es que hay que recordar también de que en el caso de la señora Fujimori su nivel de exposición ha sido muy alto por los periodos de prisión preventiva, ¿no? Pero en principio los interrogatorios se dan en sesiones privadas porque son a nivel de la fiscalía. Entonces eso, en el caso de la señora Fujimori se han filtrado sus declaraciones, pero ya en papel, luego de la diligencia, pero todo lo que ha sido en vivo es lo que se ha visto en las audiencias judiciales, ¿no? En el caso de Vizcarra, si es que hay un pedido en algún momento de alguna naturaleza, una prisión preventiva o un pedido de suspensión de derechos o lo que fuera, eso va a implicar ya un nivel de exposición donde él puede ser expuesto también públicamente si lo decide, ¿no? Porque en estas audiencias no necesariamente tiene que estar presente el imputado. Qué cosa para triste la que estamos viendo. Doctor, como siempre ha sido usted muy amable y muy ilustrativo. Buenos días. Muchas gracias, Fili. Buen día. Hasta luego. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. ¿Qué es facilote? Pues... No, eso no. Entonces... No, tampoco. ¡Ya sé! ¡Exacto! Comprar un lote en Centenario es facilote. Sin inicial y 12 meses sin intereses. ¡Comprar tu lote! ¡Facilote! Ingresa a terreno.p. Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.